Continuamos con nuestras reflexiones y más en estos momentos, y aquí es donde la filosofía, la psicología, las ciencias de la mente humana nos ayudan a comprender mejor estos fenómenos. Voy a tratar de extenderme lo más posible. Creo que es importante acompañarte en estos momentos con este tipo de pensamientos y con la posibilidad de que tú los puedas aplicar en tu propio mundo interior y que de alguna manera te sean positivos. Estamos en un momento de aislamiento, de contingencia, con elementos que desconocemos, no sabemos qué va a pasar, hay incertidumbre, y es la primera ocasión que hasta esta generación nos toca vivir una experiencia tan compleja e inesperada, por lo que amerita hacer todo tipo de pensamientos, reflexiones que nos ayuden a asimilar esta situación de una manera obviamente positiva y edificante. Y cuando empezaron a crecer las cifras de este contagio y que surgieron más muertes, nos dimos a la tarea de explorar a fondo qué es lo que está sucediendo, y de alguna forma la clarificación de estas ideas nos permite pues tomar más decisiones, dado que la ignorancia o la desinformación o incluso la desesperación y la pérdida de conciencia inteligente de las cosas pues puede también ocasionarnos más problemas. Bueno, pues entonces vamos a empezar con estas reflexiones. Me encontré también con una oportunidad maravillosa de escuchar las enseñanzas de un monje budista que nos proponía sobre este tema en una reflexión muy consistente que tuvo lugar hace unos días y que fue distribuida mundialmente a través de su página de la aplicación de Zoom, y él lo hizo desde Macao. Se llama Bhante Rajula, es un monje budista mexicano, pero que ya tiene muchos años formándose en Birmania. Por lo demás, es importante considerar que es una síntesis tanto de las ideas inspiradas por él como reflexiones que hemos realizado aquí también un conjunto de personas en mi contexto familiar. Un punto clave para detener el esparcimiento de este COVID-19 es romper precisamente con las cadenas de contagio que se pueden establecer entre personas, pues es importante considerar que muchas epidemias las transmiten o mosquitos o pulgas, ratas, piojos, bacterias y otro tipo de agentes vivos, pero en esta ocasión el portador es la misma persona humana, dado que los virus no son seres vivos y una vez que se instalan en nuestro cuerpo o pertenencias, se quedan allí hasta esperar cumplir con su cometido, que es alojarse prácticamente en los pulmones y afectar los alvéolos, vía la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Por lo que el contacto con los demás es y debe de ser reducido al máximo posible, con tal de que no se transmita de una persona a la otra y se puede estar multiplicando de una forma muy acelerada. Por este motivo, una solución es mantener la distancia y no acercarse a los demás y darle un mínimo de espacio en caso dado de 2 metros, y por supuesto ni tocarse ni tampoco tener vamos a decir, contacto directo con cualquiera de las personas, aunque sean tus familiares y seres queridos. Y a este propósito, vale la pena también considerar que qué puedas hacer en tu casa, pues directamente fortalecer tu sistema inmunológico, estar en paz, tranquilo, reposar, reflejar todo tu estado de ánimo de una manera en que no estés acelerado, ni desesperado, ni nada. También tomar mucha vitamina C y evidentemente algún suplemento alimenticio como equinacia que te pueda ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Es muy recomendable el sistema antiguo de poner a hervir agua y respirar durante varias veces, a veces hasta 5, 6, 7 minutos. Es agua caliente, húmeda, que esté por arriba de los 60 grados, que nos permita aniquilar estos virus que no soportan esa alta temperatura, y como residen principalmente en la laringe, en la faringe y en muchas partes de la tráquea y de la garganta, pues evidentemente se va a morir con esta alta temperatura del vapor. Aunque esté húmedo no importa, pero es importante que lo respires durante 5, 6, 7 minutos para que logres con esto
disminuir o incluso abatir la presencia del virus en esta zona de tu cuerpo. Debido al punto anterior, se ha sugerido, y lamentablemente en algunos casos se puede llegar a que sea obligatorio, que son los toques de queda, y que lo que es importante es que estemos en confinamiento y aislamiento, y desde hace siglos se le ha llamado a esto cuarentena por los periodos de tiempo que se requerían para cierto tipo de enfermedades como la peste bubónica, la fiebre amarilla y demás. Este fenómeno social nos conlleva a varias situaciones muy particulares, y una de ellas es y tiene que ver directamente con el que estés en un cierto lugar encerrado, y esto provoca que se coarte tu libertad, y esa medida pues no es agradable para nadie, porque finalmente resulta que si la idea fundamental de privar a una persona de la libertad, es decir, meterlo a la cárcel, es porque estar confinado es un castigo, entonces resulta interesante entender que esto es una autorreclusión, es una disminución de tus libertades para un beneficio colectivo, y que es muy parecido al tema de la cárcel. Entendemos que por eso no es fácil asimilarlo y entender que vas a tener que estar encerrado por un tiempo, voluntariamente, pero con una conciencia de que finalmente es un acto de libertad voluntario en un bien mayor, que es el colectivo, que es preservar la salud de todos los demás, y esto hace que de alguna forma sufra las consecuencias de un confinamiento, es decir, de un encarcelamiento sin que jurídicamente ni sea una verdadera prisión, pero de alguna forma los síntomas psicológicos o las características psicológicas sí corresponden a lo que hoy incluso se le ha llamado como una especie de privación domiciliaria de la libertad, confinamiento de tu posibilidades de desplazamiento físico. Entonces, por eso sí hay una psicología que debemos de considerar al respecto. Y si no, al menos si estás en una situación en tu casa, pues tomar en consideración los aspectos de ansiedad, de depresión, y lograr que le saques el mayor provecho posible a tu acompañamiento familiar, que eso sí no suele pasar en muchos confinamientos carcelarios, aunque sean preventivos, porque sí hay un aislamiento familiar. En este caso, afortunadamente, estás rodeado de tus seres queridos, por lo cual debes de valorar más la importancia del apoyo emocional afectivo de tus seres queridos. Y por ello mismo, de entrada, lo veremos también posteriormente, es muy conveniente que no entres en discusiones, en fricciones, en tratar viejos problemas, asuntos conflictivos del pasado, ni tampoco tratar las diferencias y los conflictos presentes que de alguna forma han tenido en las últimas fechas. Si hubo infidelidades, hay que perdonar; si hubo enojos y corajes, si hay frustraciones económicas, lo que sea, no es momento de resolver esos problemas. Ahorita es el apoyarnos en este confinamiento, porque vuelvo a repetir, sus características psicológicas son muy similares a las de estar en una prisión, y por ello mismo debemos de estar acompañándonos de una manera sumamente positiva, sumamente funcional, activa, cariñosa, de tal forma de que tratemos de estar lo mejor posible en una situación que a todas luces resulta bastante más complicado de lo que parece. También las personas que disfrutan de estar encerrados y solas, pues ellos no tienen que interactuar mucho con los demás, y por ello para este tipo de personalidades estar en su casa pues hasta resulta cómodo, agradable. Hay quien ya tomó esto como vacaciones y se van a sus casas o a lugares de recreo, de campo, se recluyen, en su rancho, en una pequeña casa de campo. Y bueno, pues todo esto son el lado positivo de tener opciones y alternativas. Pero los que no lo tienen, pues tienen que convivir con sus familiares. Como quiera que sea, es cambiar de rutina, de hábitos, modos de relacionarse, y en fin, se modifican las costumbres, y esto suele costarle mucho esfuerzo a la mayoría de las personas. Así es que tratemos de entender que hay un cambio de costumbres y de hábitos, y que te tienes que rápidamente
adaptar a ellos. Vamos a dejarlo así para que sean bloques de podcast de cada 10 minutos y vamos a continuar con el que sigue para que puedas tener tiempo de reflexionar esta primera parte. Gracias por estarnos acompañando. Es un esfuerzo que hacemos por solidaridad y por acompañamiento también a ti, que de alguna forma sientas que hay alguien que está pensando en ti y que te está proveyendo de información, de conocimientos que te puedan ser de utilidad.